vamos a hacer el problema 2.17, que está bien para entregar. Nos piden diagramas, presión, volumen y cálculos de trabajo para diferentes casos. Vamos a empezar con el apartado A y el caso 1. Entonces voy a poner aquí apartado A, caso 1. Nos dicen que tenemos una presión constante, 600 kilopascales, y nos piden calcular el trabajo. Para calcular el trabajo lo calculamos como integral de P de V. No nos dan el volumen total, nos dan el volumen específico. Entonces esto es igual a masa por integral de P diferencial de V minúscula, siendo V minúscula el volumen específico, los metros cúbicos kilogramo que nos están dando en la tabla, ¿no? Entonces vamos a calcular W integral o M por integral de presión, punto y coma, V, y la masa 1 kilo. Vamos a poner aquí M igual a 1 kilo. Ahora vamos a hacer una tabla para calcular esta integral de tabla. Entonces pinchamos en este icono y vamos a sacar el volumen específico, perdón, la presión y el trabajo. El número de filas, por ejemplo, le voy a poner 25. Le damos a OK. Entonces, volumen, metro cúbico, vamos a dar la properties, metro cúbico me lo cogió del problema anterior. Ahora nos están dando volumen específico, metro cúbico kilogramo, la presión nos la están dando en kilopascales. Si tenemos el volumen específico en metro cúbico kilogramo, la masa en kilos y la presión en kilopascales, el trabajo es en kilojulios, entonces ponemos aquí kilojulios. Julio me lo cogió del problema anterior. Vamos a rellenar el volumen específico, pinchamos en este triangulito, varía entre 0,06 y 0,15. Entonces rellenamos con estos valores, le damos a Solve Table, resolver tabla, y ese automáticamente nos calcula la presión y el trabajo. La presión constante, le pusimos que era siempre 600, y el trabajo nos interesa entre el volumen 0,06 y 0,15, por tanto el trabajo es la última fila de la tabla, es decir, 54 kilojulios. Ahora vamos a hacer el diagrama PV, tenemos la tabla, entonces la gráfica es muy sencilla, pinchamos en este icono. En el eje X vamos a poner el volumen específico, en el eje Y la presión. El volumen específico lo vamos a variar entre 0,06 y 0,15, vamos a poner un intervalo de 0,03 por ejemplo, y la presión en realidad va a ser una línea horizontal, pues vamos a ponerla entre 0 y por ejemplo 1000. Intervalo vamos a ponerle 200 y vamos a dejar el resto de valores por defecto, por ejemplo. Entonces tenéis aquí la gráfica, si queréis vamos a centrar esto, y como veis la presión constante 600 kilopascales a lo largo de todo el proceso. Como vamos a hacer el resto de apartados, si queréis, para no liarnos, vamos a nombrar esto como pincháis en el botón derecho, entonces lo vamos a nombrar como apartado A, caso 1. Le damos a OK, y la tabla pincháis en este icono también, apartado A, caso 1. Ahora vamos a pasar al caso 2. Entonces ponemos apartado A, caso 2. Entonces vamos a comentar este código correspondiente al apartado A, si no crearía confusión el programa. Y ahora la ecuación en el caso 2, en vez de ser la presión 600 kilopascales, lo que tenemos es que presión por volumen es igual a constante. ¿Y cuánto vale esa constante? Pues tenemos los datos iniciales. Entonces, por ejemplo, pues P1 por V1. P1 son 600 y V1 son 0,06. Entonces vamos a irnos a la tabla y vamos a resolver. Pinchamos en este icono. Por ejemplo, vamos a duplicar, podríamos hacer una tabla nueva, pero vamos a duplicar esta. Le dais al botón derecho, duplicar, y vamos a renombrar. Vamos a ponerla aquí, caso 2. Le dais a OK, le dais a Solve Table, resolver tabla, y veis que automáticamente el programa os calcula el trabajo, la última fila de la tabla, 33 kilojulios.
Ahora vamos a hacer la gráfica igual que antes, en el eje X el volumen, en el eje Y la presión. Vamos a variar el volumen entre 0,06 y 0,15 con un intervalo de 0,03 y el trabajo, por ejemplo, de 0 a 1000. Intervalo le vamos a poner 200. Le dais a OK y ya tenéis aquí la gráfica. Vamos a ponerle, si queréis, apartado A, caso 2. OK. Y ahora vamos a pasar al caso 3. Entonces vamos a comentar este código anterior. El caso 3 es muy parecido al caso 2. Voy a poner aquí caso 3. Lo único que varía es que en este caso P por V elevado a 1,3 es constante. Entonces esta es la única línea que hay que cambiar. Vamos a ir a tabla, duplicamos. Aquí le llamamos caso 3. OK, le damos a Solve Table y la última fila de la tabla sería la solución. En este caso el trabajo 28,85 kilojulios y para hacer la gráfica igual que antes. Volumen presión entre 0,06 y 0,15 y presión la vamos a poner entre 0 y 1000. Intervalo 200, le dais a OK y ya lo tenéis aquí. Vamos a llamar apartado A, caso 3. OK. Ahora vamos a pasar al apartado D. Entonces nos dicen que la presión y el volumen específico asumen los valores dados en esta tabla. Entonces lo que tenemos que hacer es copiar esta tabla en el ES. Vamos a poner aquí apartado A, caso 4. Voy a comentar este código. Entonces vamos a irnos a apartado A, caso 4. En este caso, entonces lo único que necesitamos es esto. El trabajo es masa por integral de P diferencial de V. Vamos a hacer una tabla nueva en lugar de duplicar tablas anteriores porque ahora únicamente necesitamos 4 filas y no las 25 filas que estábamos haciendo anteriormente. Entonces vamos a pinchar en Tables, New Parametric Table. Vamos a decirle que queremos una tabla de 4 filas. Vamos a sacar la presión y vamos a sacar el volumen. Bueno, y también vamos a sacar el trabajo. Vamos a darle a OK. Presión vamos rellenando con los datos que nos dan. 600, 543,72, 450 y 318,72. Volumen nos dicen 0,06, 0,09, 0,12 y 0,15. Le damos a Solve Table y ES automáticamente nos calcula el trabajo. Veis que el trabajo es la última fila de la tabla, 43,59 kilojulios. Vamos a renombrar, si queréis, la tabla vamos a llamarle apartado A, caso 4. Y ahora vamos a hacer la gráfica. Entonces en el eje X, al igual que antes, vamos a poner el volumen y en el eje Y la presión. Entonces vamos a variar como antes, el volumen entre 0,06 y 0,15, entre 0,03 y 0,03 y la presión, pues igual que antes, por ejemplo, entre 0 y 1000, de 200 en 200. Vamos a darle a OK y tenéis aquí la representación gráfica. Vamos a renombrar también y ponerle apartado A, caso 4. Y ahora vamos a pasar al apartado B. En el apartado B nos dicen que analicemos este último caso, es decir, este caso 4, el apartado A. Nos dicen que para este caso la presión, la energía interna específica disminuye 460 kilojulios kilogramo, entonces nos piden determinar el valor de la iteración de calor. Entonces vamos a la ventana de ecuaciones, vamos a comentar esto, vamos a poner aquí apartado B, vamos a poner delta U. Si nos dicen que disminuye 460, vamos a poner 460 kilojulio kilogramo, masa 1 kilo.
el trabajo, el que acabamos de calcular, 43,59 kilojulios. Vamos a poner la ecuación de conservación de energía, M por delta U. U nos lo están dando por unidad de masa, delta U nos lo están dando por unidad de masa en unidades de kilojulio kilogramo, entonces lo tenemos que multiplicar por la masa y esto es igual a calor menos trabajo. Le damos a resolver, darle a solve, no le deis a solve table y automáticamente S nos calcula el calor, menos 416,4 kilojulios.